Hola a todos, muy buenas tardes. Espero me estén escuchando y ya están en línea todos para empezar el primer webinar organizado por Green Superfood, realizado por Green Superfood y organizado por Agroclip. Quien les habla, Alan Vázquez Bernal, gerente de producción, ingeniero agrónomo de profesión. Mientras esperamos que se conecten nuestros amigos unos 2 o 5 minutos más. Aprovecho para los que ya están conectados, presentar un poquito la empresa Green Superfood, de lo que estamos llevando a cabo con esta primera conferencia de webinar. Como bien dice, la primera, durante el año habrán 2 o 3 más webinar que desarrollaremos con el objetivo de dar mayor conocimiento y alcance acerca de lo que estamos desarrollando. Green Superfood es una empresa de apenas que lleva en el mercado 18 meses de creado. En ese tiempo, Green Superfood actualmente apuesta y cree y tiene unos pilares de conducción, esos pilares a través de un capital humano, excelencia, innovación, sostenibilidad. Dentro de estos pilares que Green Superfood tiene, busca obviamente a través del capital humano el talento humano, el bienestar laboral, el trabajo en equipo, dentro de lo que es excelencia, la calidad, procesos, servicio, innovación, tenemos en tema de cultura, tecnología, diversificación y sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico. En base a esos pilares, Green Superfood actualmente viene desarrollando unos softwares propios para el tema de monitoreo de plagas, software para llevar el control desde el punto de vista de climatológico con estaciones Davis. Estamos viendo usos de drones para hacer un tema de mapeo y conteo de fruto, un mapeo de árboles, de aguacate. Hacer a través de imágenes de NDVI para ver un tema de población y cómo viene el desarrollo del cultivo. Estamos apostando por el uso de energías renovables, como el uso de paneles solares. En eso también estamos estudiando la posibilidad de incorporar vehículos tipo cuatrimotos, pero con una energía eléctrica que serían abastecidas por estos paneles solares, todo en un enfoque de uso de energías renovables. Adicional, buscamos también generar un impacto social, y en este impacto social, pues generamos hoy tenemos un compromiso de proveedores que nos abastecen, que cumplan con certificaciones. Asimismo, ayudamos a nuestros productores a certificarse en normas Global Gap. Buscamos una cultura de conocimiento a través de Green Superfood. Eso es como en marco lo que queremos formar y dar a conocer a través de la empresa. Paso a presentarles la agenda que nos une hoy día. La agenda que tenemos para hoy día es en realidad enfocado, como ya hemos promovido, el tema de hoy día de la importancia de la nutrición en aguacate. Y la agenda planteada es primero contextualizar el tema de aguacate a nivel internacional, contextualizar a nivel Colombia y después empezar a entender el tema nutricional. Lo estoy enfocando, como pudieron ver en las publicaciones a través de Agroclip, etapas fenológicas, la nutrición edáfica y foliar, y hacer monitoreos fenológicos y nutricionales. Realmente hablar de nutrición pues nos llevaría más de un día a abarcar el tema con grandes rasgos, y ahora apenas tenemos una hora. Entonces yo no pretendo ahora
presentarles una receta mágica de cómo nutrir el árbol, sino lo que pretendo es que entender las etapas fenológicas a través de cosas que estamos haciendo en la empresa y lo que dentro de la carrera he podido desarrollar y ver que funciona. Entonces pretendo de que nos enfoquemos en estos tres puntos, que es las etapas fenológicas, la nutrición y el tema de monitoreos. Como regla también comunicarles de que tendremos aproximadamente unos 40-45 minutos desarrollando el tema, estos tres temas puntuales desde el punto de vista de nutrición. Al final de la ponencia, casi cerca a las 7 de la noche, vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos para resolver algunas preguntas. En ese momento se abrirá el chat del webinar para que puedan hacer las preguntas respectivas. Y entendiendo de que esos 5 o 10 minutos son muy cortos para resolver algunas interrogantes que queden, yo creería que van a ser muchas y se van a generar, lo cual realmente es enriquecedor en este tipo de ponencias. Vamos a tener un foro de preguntas la próxima semana, el día 4, a la misma hora, vamos a tener un foro para poder resolver las preguntas que aún queden pendientes. Entonces, eso es como un comunicado. Y también aprovechar el momento para decirles que ya este es el primer webinar y hay muchos, 2 o 3 webinars más que vamos a desarrollar durante el año y ya están ustedes inscritos, no es necesario que se vuelvan a inscribir, simplemente comunicaremos las fechas, cuándo van a ser desarrollados estos webinars para que ustedes simplemente se conecten, ya no es necesario de que vuelvan a inscribirse. Ahora vamos a ver ya esperemos que ya estén conectados la gran mayoría, los que se logran conectar, bienvenidos nuevamente y aprovecho ahorita para, antes de dar inicio, agradecer la participación de ustedes, de todos ustedes, de la convocatoria. Según tengo entendido, hay una buena audiencia en este tema de aguacate o de paltas, lo cual es muy gratificante saber que hay mucho interés de saber del tema nutricional del cultivo. Espero que cubrir algunas expectativas. En realidad estoy dudoso de eso, espero que cubrir la mayoría de las expectativas. Entonces, si vayamos a ver el tema de aguacate en un contexto internacional. Ahí les presento en la imagen una data del 2007 hasta el 2017 de la producción mundial de paltas. En este momento el término paltas, pues esta información la bajé de Perú, de una página de Perú. Aguacate es acá en Colombia, entonces el término palta generalmente lo tiene Perú, Chile, en México está como aguacate, en Estados Unidos abocado, entonces hay diferentes términos, pero en esta oportunidad se resalta Perú, Colombia y Chile. Estoy resaltando un poco las producciones mundiales de palta o de aguacate, en donde Colombia aparece en un quinto lugar, de un listado de 10 países que son productores mundiales de palta. Colombia, con el poco tiempo que tiene desarrollando el cultivo, poco tiempo me refiero a un tema de exportación, porque si bien es cierto, vemos que Colombia desde 2007 y hay una data mucho más atrás de que ya es un producto que viene, un cultivo que se viene trabajando y desarrollando acá en Colombia. Y muestro Perú, Colombia, Chile por un tema muy de vecinos, países vecinos que producen, que han hecho un desarrollo tecnológico, un desarrollo de conocimiento muy importante. Empezó Chile primero, Perú entró luego y ahora está entrando Colombia con mucho empuje de muchas industrias a hacer y apostar por la agricultura acá en Colombia. Entonces, este es un marco general internacional de cómo está posicionado el cultivo, que es muy bien valorado en los países europeos, estadounidenses, en países asiáticos. Aquí les dejo también el link en donde ustedes pueden ingresar y acceder a toda esta información que está muy completa en cuanto a comercios, ventanas de producción,
cosa que nosotros como productores, como técnicos, debemos de tener siempre en vista al momento de que vamos a producir, porque generalmente todos estamos enfocados en un tema de producción y venta del aguacate como exportación. En ese sentido también, dentro del marco internacional, ahí el siguiente cuadro que podemos ver, estamos con un tema de las exportaciones mundiales de palta. Ahí en ese listado de aproximadamente 15 países, Colombia está en la posición 9 y como vemos hay una data del 2001, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 y 17. Y como podemos ver, si bien es cierto, Colombia tiene producciones en años anteriores, apenas en el 2013 empezó a hacer exportaciones, aparece con exportaciones con 1.000 toneladas en ese año y al 2017 ya tenemos 28.000 toneladas exportadas. Creería que esa cifra al cierre del 2019 lo más probable es que se haya ya duplicado como exportación de aguacate de destino Colombia. Está en primer lugar, siempre aparece México, luego está Perú, más atrás está Chile. Entonces Colombia creería que al día de hoy debe estar posicionado entre Chile y España ya con sus envíos a nivel mundial de aguacate, y creería que para el 2020 y 2021 pues esta cifra realmente Colombia va a superar en gran medida a todos estos países en envíos en miles de toneladas de exportación. Ahora, este es un contexto a nivel Colombia. En este contexto que pude encontrar del Ministerio de Agricultura, igual ahí les copio el link donde ustedes pueden acceder a toda la información completa. Acá ya hablando de un contexto Colombia de producción de aguacate, se presenta una primera línea de los mercados en crecimiento y departamentos con mayor producción. Aparece un listado de 5 departamentos que son los principales. Esta data está para al cierre del 2018, en donde tenemos el departamento de Antioquia, Caldas, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, como los 5 departamentos principales en producción de aguacate. Del mismo modo, presentan departamentos con mayor área de cultivo. En este caso, Tolima tiene un 21,9% de mayor área, seguido por Antioquia de 16,1%, Caldas con 14,9%, Santander con 6,5%, Risaralda con 5,6% de áreas de producción. Acá hay un dato importante, que tenemos los departamentos con mayor rendimiento por hectárea. En este desarrollo que tiene en cuanto a rendimientos es muy visto y muchos se preguntan cuánto producen. Tengo entendido que dentro de la participación tenemos amigos de Perú, amigos de México, amigos de Chile, de El Salvador. Entonces acá es un poco la imagen de cómo está Colombia al día de hoy. Pues tiene al departamento de Antioquia con 16,3 toneladas por hectárea, Caldas con 15,3 toneladas, Tolima con 12,8, Risaralda con 12,04, Valle del Cauca con 12 toneladas por hectárea. Cabe indicar que estos rendimientos por hectárea, por departamentos, son muy puntuales, como tal lo dice, por departamento, porque si hablamos en un rendimiento a nivel país, Colombia tiene hace 3 o un poco más, 5 años, sus rendimientos estaban en 7, 8 toneladas por hectárea. Conforme ha habido un mayor empuje y desarrollo de la industria aguacatera en Colombia, ahora se habla de 10, 12 toneladas por hectárea como producción nacional, como producción país, Colombia. Y vemos que hay departamentos que están superando ese nivel país, lo cual significa que es algo muy positivo para la industria aguacatera, significa que hay un potencial alto de la producción de aguacate en toda la región, en todo el país de Colombia. Vemos el auge del crecimiento en hectáreas de producción. En 2014 hacia el 2018 vemos cómo la curva va creciendo en cuanto a hectáreas en producción y obviamente en toneladas.
Luego, dentro de este gráfico, como un contexto Colombia, se presentan algunas toneladas en producción. Acá hay una data de enero a septiembre del 2018, una data importante en toneladas en producción en los meses de febrero, marzo, donde vemos la mayor cantidad en toneladas, y si vemos las cifras de arriba, que es el precio, también coincide con mayores precios, lo cual realmente es una muy buena ventana y oportunidad de comercio de la fruta con destino Colombia, de producción Colombia. Finalmente, esto es como una contextualización de un marco general de lo que representa el aguacate o palta. Ahí me enfoco acá en Colombia porque obviamente Green Superfoods es una empresa que está apostando por el desarrollo de la agricultura en Colombia. Estamos acentuados en el departamento del Quindío. Vemos que Quindío no aparece dentro de esta data porque es relativamente nuevo, pero hay mucha industria dentro de los demás departamentos con mucho desarrollo que vienen creciendo muy bien y apostando por mucho desarrollo y generando mucho trabajo y bienestar social en todo el ámbito de desarrollo de las empresas aguacateras. Ahora entramos más ya en materia de lo que nos llama este primer webinar, eh, ya netamente a un nivel más enfocado en el tema nutricional. Entonces, como siguiendo con la agenda que les propuse, a un inicio tenemos el tema de las etapas fenológicas. Acá dentro de estas etapas fenológicas presento un primer cuadro, el cuadro que tenemos en la parte superior. Esta es una fenología de México, cómo lo tiene desarrollado, cómo lo tienen ellos en sus datas. Igual ahí está el link donde ustedes pueden acceder a toda la información de este estudio de fenología, donde vemos que su fenología de ellos está con un desarrollo de un flujo vegetativo en los meses de enero, febrero, marzo, y igual al final aparece otra vez el flujo vegetativo, es decir, si hablamos de una campaña de producción, ellos están hablando de enero a diciembre. Dentro de esta campaña ellos tienen un tema de su caída fisiológica que se le da en junio, julio, un tema de crecimiento de raíces que lo tienen con picos en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, luego disminuye. Tiene un tema de desarrollo de flor que empieza en los meses de marzo, abril, mayo, hacia adelante. Tiene un desarrollo de flor y yemas de verano, tiene sus épocas de cosecha. Esta es una fenología que que le sirve para México como país. En la parte inferior, el cuadro siguiente es un cuadro de fenología, como dice el cuadro, ciclo de crecimiento total del Palta-Hass en la costa central de Perú. Esto es para Perú, fue hecho en el año 1991, un poco atrasado en años, pero es lo que realmente se viene o se presenta allá en Perú. No les dije al inicio, mi origen es peruano y mi gran expertise en el tema de aguacate o palta lo pude tener allá en Perú. Y realmente en Perú, acá la fenología muestra mayo-abril. A mi experiencia es más junio-julio en realidad, pero igual tenemos un tema de floración que empieza en junio y va terminando en octubre con un pico entre agosto y septiembre que alcanza el 100% de flor. Luego tenemos caída fisiológica de la fruta, que es en septiembre, octubre, una ligera caída fisiológica, y luego entre diciembre y enero una mayor caída fisiológica, un pico más alto. ¿Y por qué se da este pico más alto? Por cambios, pasamos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en Perú está en una estación de primavera y en enero empieza, o finales de diciembre empieza la estación de verano. Entonces acá la planta sufre de un estrés de incremento de temperatura y se da una mayor caída fisiológica. Igual presenta un brotamiento de primavera y los brotamientos de verano, que realmente esto es muy interesante porque finalmente esto nos asegura producciones de las siguientes campañas. Tenemos una fluctuación de un crecimiento de raíces con picos en noviembre, picos entre marzo, abril, y obviamente acá no se presenta el tema de cosecha, pero la cosecha de Perú se está dando principalmente entre los meses de abril, mayo, junio. Algunos incluso ahora están entrando a partir de marzo, algunas zonas productoras como la parte norte de Perú están entrando en estos estados
en estos meses de producción. ¿Por qué les presento este desarrollo fenológico y por qué pretendo que se llegue a entender? Pues hablamos del mismo cultivo, pero en realidades y zonas muy diferentes. Entonces, con esto realmente lo que quiero enfocar y que ustedes lleguen a internalizar un poco es el tema de que la fenología obviamente es diferente en cada localidad, en cada región, en cada departamento. Yo podría decir que incluso dentro de las zonas la fenología varía un poco, si hablamos de la parte norte o parte sur de un país, y si hablamos del tema de altitudes, como ocurre en Colombia, pues también va a haber una diferencia fenológica. Entonces, ¿por qué me centro en la fenología? Porque realmente nosotros para trabajar y ver el tema de nutrición debemos de conocer muy bien la fenología para entender qué es lo que necesita el cultivo puntualmente en el estado fenológico en el que se encuentra. No es lo mismo fertilizar cuando estoy en plena cosecha como cuando estoy en floración o cuando estoy en una inducción o diferenciación de yemas o tengo brotes vegetativos. Debemos de entender muy bien las etapas fenológicas para poder abarcar el tema de nutrición. De igual manera, ahí debajo del cuadro inferior de la fenología de Perú está una página donde encontré esta información de Abocado Sur. En este Abocado Sur hay mucha información realmente muy buena. Ahí ustedes pueden ingresar a esa página y pueden ir a una data mundial de aguacate, y ahí van a encontrar diferentes países, va a encontrar Chile, va a encontrar México, va a encontrar Australia, Nueva Zelanda, y va a encontrar su fenología para esos países. Entonces es un dato muy importante que se puede tener en cuenta y tomar en cuenta para un tema de estrategias comerciales, para entender las fenologías en otras zonas y aprender de lo que puedan haber publicado ahí con este estudio de fenología. Ahora yo les presento un tema de las etapas fenológicas que tenemos desarrollados o hemos apenas desarrollado acá en Green Superfood. Nosotros, si hablamos para todos los que son colombianos y los que no son los amigos de otras latitudes, de otras regiones, de otros países, pues en Colombia se tiene la particularidad de tener 2 floraciones al año. ¿Qué nos quiere decir esta? Que 2 floraciones al año, que tenemos 2 producciones al año, 2 cosechas, que por un tema de entendimiento se le ha denominado fenología principal o fenología traviesa. En realidad es una flor principal que nos va a dar una cosecha principal, la cual se da en los meses de noviembre y diciembre, y tenemos una fenología o una flor de traviesa, lo cual se denomina traviesa porque no es tan, digamos, concentrada la producción con esta flor, pero tenemos una cosecha que se puede dar a inicios de marzo, quincena de marzo, hasta finales de abril. En este sentido, lo que queremos y quiero llegar a un entendimiento y que poderles compartir esta información, es que estamos hablando de un mismo árbol. Es decir, yo actualmente en febrero, acá le presento los meses, enero, febrero, y la semana, desde la semana 1 hasta la semana 53. Y actualmente estamos en la semana 9. Es decir, en la semana 9 yo tengo en el mismo árbol, yo puedo encontrar floración, que me representa la floración principal, la cual me va a dar una cosecha o representa la cosecha de los meses de noviembre y diciembre de este año. Y también encuentro un estado de llenado de fruta o madurez fisiológica de la flor que se dio en el 2019, que es la flor o la producción de la flor traviesa. Acá algo particular que nos ocurre es que la flor traviesa coincide con la ventana o con la fenología de Perú. Perú, como les mencionaba en la página anterior, está cosechando fruta entre los meses de marzo, abril, mayo, junio. Entonces, y su floración la tiene entre junio, julio, agosto, septiembre. Y si vemos un poco la fenología de traviesa, se asemeja mucho a la fenología de Perú. Perú tiene una sola producción por año.
Colombia tiene dos producciones por año, pero esta complejidad también necesitamos entenderla. ¿Por qué? Como les mencionaba, ahorita yo tengo floración y tengo madurez fisiológica, y ahí les comparto una imagen de unos árboles de nuestras fincas, en las cuales vemos la gran cantidad de fruta que tenemos actualmente en el árbol, que está en un estado de llenado de fruto, que es la flor más atrasada, y una primera flor ya está en un estado de madurez, y en las próximas 2 o 3, a lo mucho 4 semanas, está entrando a cosecha. Pero también vemos gran cantidad de brotación, gran cantidad de brotes, lo cual es muy bueno, porque estos brotes, como bien dijimos en la fenología anterior, nos va a dar la producción de las siguientes campañas, es decir, de la parte de la principal y de la traviesa siguiente. Adicional, que estamos viendo la floración de principal. Tenemos flor de principal, es decir, tenemos que nutrir al árbol para llenar fruta, y tenemos que nutrir al árbol para la floración, lo cual realmente resulta complejo hacerlo, porque si yo, para llenar árbol y incentivar este crecimiento de brotes, por ejemplo, necesito aplicar nitrógeno, y esta flor en las 2 o 3 próximas semanas va a estar en cuaja, y el nitrógeno es uno de los elementos que debemos de saber manejar para no ocasionar una caída fisiológica o un aborto natural en exceso, lo cual me complicaría mi producción de mi cosecha principal. Entonces, de nuevo, esto es, como bien dirían los docentes universitarios, anoten esto porque es pregunta de examen. O sea, entender la fenología para cada una de nuestras localidades. Y a eso también apunto mucho. Nosotros debemos de ser capaces, como productores, como técnicos, debemos de ser capaces de desarrollar la fenología para nuestras condiciones, en donde estemos produciendo. Yo sé que en los países mencionados anteriormente, Chile, México, Perú, tienen mucho de esta data, y les ha tomado tiempo tener esta información. A un nivel Colombia, creería que estamos apenas entrando en desarrollar esta data, esta información, ya que no hay mucho tiempo, mucha data histórica para la cual entender el funcionamiento o la fenología del cultivo, lo cual nos permita tomar decisiones: qué fertilizamos, si usamos fertilización mineral, si usamos fertilización orgánica, que es adecuado y muy recomendable, si hacemos algunas aplicaciones foliares, por ejemplo. Entonces nosotros debemos de llegar a entender mucho el tema fenológico del árbol. Les dejo esa presentación también de cómo tenemos la fenología ahora para nuestra zona, y como es una elaboración propia para Green Superfood acá en Colombia, en el departamento de Quindío. Ahora vamos a pasar a ver un tema de nutrición. Como les dije en un inicio, no pretendo darles una receta, no pretendo decirles apliquen 50 kilos de nitrógeno, 70 kilos, 80 kilos el primer año, el segundo año, el tercer año. De eso tenemos mucha información y podemos abarcar en el foro de preguntas, y podría darles bastantes páginas en donde ustedes puedan acceder a información y ver que hay publicaciones muy extensas, publicaciones donde nos dicen apliquemos tanto el primer año, apliquemos tanto el segundo año, apliquemos tanto el tercer año, lo cual no niego que es una buena ayuda, una buena herramienta, pero nosotros debemos ser capaces de hacer eso para nuestras realidades, para nuestras condiciones, para las que tenemos. Nosotros hablamos de un contexto de producción Colombia. ¿Cuál es el contexto de producción Colombia? Es el contexto desde el punto de vista fenológico, de que tenemos 2 floraciones, y ya hemos visto, como vemos en el slide anterior, que coinciden en la misma época del año 2 fenologías, una de principal y una de traviesa. Entonces, ese es un contexto, debemos entender ese contexto fenológico. Otro contexto es que debemos y sabemos que nosotros producimos y hacemos un cultivo realmente de secano. ¿Qué quiere decir eso? Que producimos con agua de lluvia. Nosotros acá tiene la gran ventaja Colombia de que nos puede llover 1500 milímetros,
1800, 2000, 2500, dependiendo en la zona en que nos encontremos. Pues esto significa 2500 o 2000 milímetros, significa 2000 metros cúbicos de hectárea año, lo cual realmente es suficiente para el cultivo, para la producción de aguacate. Ahora nosotros, si que estamos en la región con una muy buena distribución del riego, pues nos va a asegurar una mejor producción y un mejor manejo del cultivo. Otra realidad y otro contexto Colombia es que nosotros producimos y tenemos zonas de laderas, casi todo es laderas, toda la producción. No estamos en una realidad, por ejemplo, Perú, que produce en un desierto, que produce sobre arena totalmente plano, lo cual tiene sus desventajas y sus ventajas. Quizás es más fácil tecnificar en arena, tecnificar en el vista de que puedo mecanizar un poco más y hacer eficientes algunas labores, pero nosotros tenemos una riqueza en Colombia de materia orgánica, una diversidad biológica que te asegura una muy buena polinización. Entonces, hay ventajas en las cuales nosotros debemos de tener muy en cuenta para lograr altas producciones, así como lo mostraba las regiones en el slide anterior, por ejemplo, la zona de Antioquia, que está en 16,3 toneladas por hectárea, y apuesto y aseguraría que estos rendimientos van a seguir creciendo conforme vayamos entendiendo la fenología del cultivo, porque ahí parte en la función y la parte fisiológica del cultivo está realmente el secreto en la que nosotros debemos de llegar a nivel técnicos, a nivel productores, de desarrollar y decir, bien, yo estoy en tal estado fenológico y necesito en este momento aportar tal o cual nutriente y en tal o cual cantidad. Es por eso que les decía, nosotros no podemos hablar de una receta, debemos de primero de entender qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo poseo dentro de mi área de producción, cómo están mis estados fenológicos. Entendiendo eso, podemos ver un poco el tema ya de nutrición edáfica y foliar. Acá presento un cuadro muy simple y una descripción muy simple y un tema desde el punto de vista mineral que podemos hacer y lo presento por estados fenológicos en un flujo vegetativo o brote, como le queramos llamar. Es lo mismo, algunos llaman brotación, brote de verano, brote de invierno, algunos llaman flujo vegetativo. ¿Qué necesita el árbol qué necesita la planta en ese momento? Necesita nitrógeno, necesita fósforo, potasio, como elementos mayores. Como elementos menores hablamos de calcio, importante el zinc para un tema de fotosíntesis. Todo este tema de brotes que vemos acá, brotes nuevos en la imagen que les presento, necesita unas aplicaciones de zinc para asegurar una muy buena fotosíntesis y desarrollo y maduración de este brote que nos asegura las producciones de los siguientes años. El tema de magnesio importante. En este estado particularmente recomiendo aplicar algas para incentivar un mejor desarrollo, para desestresar al árbol de tanta exigencia. Como ven acá, tiene tantos frutos por alimentar, por hacer crecer, entonces debemos de asegurar, y para mi experiencia sí podría decir de que aseguremos los macronutrientes a través de aplicaciones edáficas y los micronutrientes a través de aplicaciones foliares, pero vuelvo a repetir, enfocando el tema de fenología, es decir, tengo este brote rojizo y esto ya es un indicador de que yo debo de aportar zinc, debo de aportar algas, debo de aportar magnesio en ese momento como unas aplicaciones foliares. Dentro del estado de floración, importante el potasio, importante el fósforo, el boro y calcio, primordiales para el molibdeno también, para asegurar un buen desarrollo de la floración, de los elementos reproductivos del árbol que me van a asegurar una muy buena polinización, me van a asegurar un buen cuaje de fruta, me van a asegurar amarre de fruta. Entonces, importante tener en cuenta en este estado la aplicación de estos elementos. En un tema de cuajado, importante el nitrógeno, ahí no sé si lo visualizan bien, pero el nitrógeno no, lo puse en otro color diferente. ¿Por qué? Porque así como es importante, debemos de cuidar que las concentraciones
no superen el 1 o el 1.5 miliequivalentes en concentración, ya que al estar por arriba de eso vamos a ocasionar en esta etapa un aborto natural o una caída fisiológica de la fruta. Entonces es el punto en el que nosotros debemos de manejar como se dice, con pinzas este elemento. Importante en ese etapa de cuajado el calcio, el boro, el zinc, molibdeno. Acá no lo he mencionado, pero podríamos hacer uso de algunas citoquininas para asegurar un mejor amarre de fruta. Dentro de cosecha, importante el potasio, magnesio, nitrógeno, para tanto como para hacer crecer la fruta como para dar calidad de fruta. El potasio es uno de los elementos que se conoce y sabemos que nos aporta mucha calidad de fruta. Y la calidad de fruta, ¿en qué se refleja? Se refleja obviamente en buenos calibres y adicional en una buena palatabilidad de la fruta. Esta palatabilidad está asociada con el contenido de aceite de la fruta. El contenido de aceite nos asegura obviamente un buen viaje o una muy buena post cosecha de la fruta, en lo que esto al final del día se transforma en mayores porcentajes exportables de nuestra fruta. Entonces, importante tener en cuenta estos momentos y qué aplicar en cada momento. Volviendo y tomando un poco el tema de cuajado y con el tema de nitrógeno, ahí resulta un poco complejo y tenemos que saber la fenología otra vez. Vuelvo a tomar el tema de fenología. ¿Por qué? Si bien vemos este cuadro anterior, nosotros estamos en madurez fisiológica y acá va a ocurrir en meses de entre marzo y abril, va a empezar un tema de cuajado. Y yo estoy en plena cosecha y ya casi entrando en un tema de poda, y cuando yo hago poda dentro de un cultivo voy a incentivar brotación, y para esta brotación, para que desarrolle, ¿qué es lo que aplico y cómo hago que esto desarrolle y crezca rápido mi brote? Pues no hay otro elemento que el nitrógeno, y yo estoy en pleno haciendo una poda de fenología de traviesa, y al mismo tiempo estoy en un cuajado de mi flor principal. Entonces acá debemos de manejar muy bien el nitrógeno, porque si yo solamente visualizo la flor traviesa y digo yo quiero este brote que desarrolle, entonces digo aplico nitrógeno y no visualizo la flor principal o no visualizo la fenología principal, pues puedo incurrir en un aborto de fruta, puedo incurrir en que tengo mayor caída fisiológica. Es por eso que, vuelvo a repetir, importante entender la fenología de nuestro cultivo para nuestras zonas y para nuestras realidades de cada uno de nosotros en los lugares que estemos desarrollando nuestros cultivos. Hago un listado de fertilización orgánica, importante. ¿Por qué? Porque si hablamos de una fertilización mineral, obviamente estamos hablando de que estamos aplicando netamente y nutriendo netamente al árbol lo que el árbol puede absorber a través de sus raíces, absorber a través de los estomas, según la etapa fenológica en la que esté. Pero el tema orgánico va más enfocado en un tema de manejo de suelo, en un tema de una nutrición a nivel de suelo, en un enriquecimiento del suelo, en un cuidado del suelo. Es por eso que lo pongo y es muy importante hacerlo y tenerlo en cuenta. Y acá hablamos de polvo de rocas fosfóricas, por ejemplo, el tema de abono verde. Aquí en el tema de abono verde, ¿a qué me refiero con el tema de abono verde? Y antes del levante, es una práctica que deberíamos de hacerlo. ¿En qué consiste? Este tema es, nosotros como Green estamos tratando a través de de Agrosavia principalmente, tratando de ver, y tienen ellos unos estudios de algunas leguminosas que son fijadoras de nitrógeno, leguminosas que aportan materia orgánica con sus raíces en el suelo, que ocasionan aireación del suelo. Y lo pongo esto antes del levante. Importante, ¿en qué sentido el levante? El levante para otras realidades geográficas. Me ha dado referencia a antes de sembrar un cultivo, antes de la etapa de desarrollo, es decir, antes de colocar la planta en el suelo, yo debería de haber hecho unos 5 o 6 meses antes en estos áreas donde voy a sembrar áreas nuevas,
hacer un tema de abono verde, pero también podríamos hacerlo muy bien en áreas ya establecidas. ¿Y con qué objetivo? Como les repito, objetivo de fijar nitrógeno, enriquecer el suelo, con la materia orgánica de las raíces hago un buen aporte de materia orgánica al suelo, adicional a que estas raíces ocasionan aireación del suelo. ¿Y aireación por qué importante? Porque en Colombia, a nivel de desarrollo de estas laderas, pues estamos sembrando en potreros, principalmente es donde se desarrolla el cultivo, en zonas que anteriormente han sido potreros, que han ocasionado mucha compactación de suelo, hay muchos pastizales, y realmente estas leguminosas, este abono verde, son muy amigables con el suelo, nos implican en una regeneración de suelo, en un manejo de suelo, lo cual nosotros como estrategia deberíamos de desarrollar e incentivar su uso y su desarrollo para la intervención de estos suelos tipo potreros. Adicional está el tema del compost o boscachi, que es un tema de descomposición de materia orgánica de diferentes fuentes. Tenemos caldos sulfocálcicos a través de azufre, principalmente esto nos ayuda a trabajar un tema de enfermedades radiculares, algunos tipos de hongos que nos puedan estar ocasionando algún problema en el suelo a nivel radicular. También hablamos, y algo importante que queremos también y estamos buscando nosotros desarrollar, es un tema de extracción, propagación de bacterias nativas. ¿En qué consiste esta propagación de estas bacterias nativas? Pues en todas nuestras fincas existen y tenemos bosques, los cuales son respetados, los cuales son cuidados dentro de nuestros espacios geográficos, dentro de nuestras fincas, y estos bosques nativos tienen un tema de bacterias nativas, la cual nosotros podemos desarrollarlas, podemos propagarlas y aplicarlas a nuestro suelo en general. Con este beneficio de bacterias, pues se logra un mayor simbiosis entre bacteria, suelo, raíz, lo cual finalmente a nosotros nos va a permitir hacer un buen manejo del suelo, nos va a permitir tener buena producción, nos va a permitir tener buenas calidades de árbol, por ende muy buena calidad de fruta. Esto realmente es muy importante tenerlo en cuenta, el tema mineral, el tema orgánico. Nosotros debemos de llegar a desarrollar más el tema orgánico de uso, porque es un tema de uso continuo y de uso de mayor duración en el tiempo. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de trabajar mucho en la parte nutricional del aguacate. Finalmente, para abarcar todo el tema de la agenda, de lo que hablamos en un inicio, que es la parte de fenología, lo cual ya les dije, hay que entender la fenología, hay que entender nuestras floraciones, hay que entender qué es lo que tenemos en un inicio. Ahora hacemos la nutrición en base a estos estados fisiológicos, a estos estados fenológicos, lo vamos a tener que hacer nuestra nutrición y fijar en eso. Como les digo, seguramente van a surgir preguntas de cuánto, cómo, esa ya la iremos resolviendo, pero este es el marco general de lo que quiero que se lleven hoy día como entendimiento y dónde debemos de mirar realmente. No solo debemos de mirar, oye, así aplica tantos kilos o aplica esto y listo. No, debemos de mirar el árbol, debemos de mirar la planta, debemos de mirar el estado fisiológico y según el estado fisiológico, darle la nutrición a nuestros cultivos. Entonces, ¿cómo llegamos a entender esta fenología y cómo llegamos a entender estos estados edáficos o desde el punto de vista edáfico? Pues nosotros estamos haciendo monitoreos, como digo, en otras regiones, en otras latitudes ya hay mucho desarrollo de esto, ya hay mucha información. A nosotros, creo yo, en la empresa nos toca aún levantar información para nuestra realidad, para nuestra localidad, y así también a cada uno de ustedes les tocaría hacer esta información. Entonces, tocando el tema fisiológico, ahí como ven en las imágenes que les he puesto, estas son una yema hinchada, un estado de panícula en expansión, una floración, luego un tema ya de cuajado, a esto le llaman, algunos le llaman tipo
canica, le llaman cabecita de fósforo, luego pasa a un estado aceituna, a un estado tipo huevo. Entonces, nosotros debemos de llegar a entender este desarrollo de flor. ¿Y cómo? Acá hay varios o algunos puntos que les he puesto que creo importantes, deberían de empezar o deberíamos de empezar a medir y tomar data año tras año, y tomar data de si es una flor de traviesa, si es una flor de principal, y si es una campaña de traviesa y si es una campaña de principal. Y empiezo con el flujo vegetativo. ¿Y esto qué quiero decir con el flujo vegetativo o brotamientos que tenemos en el cultivo? Acá les presento una imagen de un árbol de apenas 5 o 6 meses, donde vemos la tremenda actividad que tiene en desarrollo, la tremenda potencial que viene con brote rojizo, brotes activos en crecimiento. Entonces nosotros, a través de un año, de una campaña, debemos de tomar nota de estos flujos vegetativos. ¿Cuántos flujos vegetativos yo tengo en mi zona? ¿Cuántos flujos vegetativos yo tengo en mi realidad geográfica? Tengo 3, tengo 4, tengo 6 flujos vegetativos, porque esto me va a dar realmente una estructura de árbol. Por lo general y teóricamente se dice que el árbol, el aguacate, produce a los 3 años. Yo he visto producciones de árboles de año y medio, de año 8 meses, y esto obedece mucho al desarrollo del flujo vegetativo. Y obviamente este flujo vegetativo viene, como bien vimos el tema de nutrición, pues flujo vegetativo que necesita aplicar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, zinc, algas. Entonces, en base a eso, yo hago una nutrición, yo tengo que tomar esta data para tener claro en qué épocas del año viene mi flujo vegetativo y cuántos vienen al año. Entonces, esto no es más que tomar lápiz y papel y tomar fechas, tomar apuntes y empezar a hacer data histórica de esto, año tras año, flor tras flor, campaña tras campaña. Del mismo modo, fechas de floración. ¿En qué momento yo inicio mi flor? Inicio con unos estados de yema hinchada, y en estos estados de floración que pasamos por diferentes estadios, acá he puesto 4 fotos de las más principales, hay más estadios, a un nivel productivo y un nivel de manejo muy fácil. Yo creería que esto es lo principal: yema hinchada, panícula en expansión, floración y cuajado. Entonces, yo debo de ser consciente y debo de tomar data de en qué fecha estoy con yema hinchada, luego en qué fecha estoy con panícula en expansión, en qué fecha estoy en floración, en qué fecha ya tengo cuajado, en qué fecha tengo el fruto en estado cabecita de fósforo, o tengo en estado aceituna, o lo tengo en estado tipo huevo, o ya es una fruta madura. ¿Para qué? Porque esto me da tiempos o tasas de crecimiento que nosotros debemos de llegar a decir, oye, entonces de una yema hinchada a cuajado pasan 30 días, pasan 40 días, pasan 60 días, pero debemos de tener claro esto, porque finalmente eso implica, no es lo mismo fertilizar y nutrir el árbol, aplicar algo foliar, un calcio, no es lo mismo aplicarlo en yema hinchada que aplicarlo en cuajado de fruto. Y esos son días, y eso es ganancia, y eso es ser eficientes en el uso de las aplicaciones. Entonces debemos de tomar data de toda esta información fisiológica de desarrollo de flor. En un tema me olvidaba, en el flujo vegetativo, importante hacer tasas de crecimiento en base a hacer muestras o marcar algunos árboles y medir longitudes por lo menos semana tras semana, cómo viene ese crecimiento, cuánto crece y tiempos, es decir, de brote rojizo a brote maduro, cuánto tiempo pasa. La teoría dice que pasa 40, 45 días, pero eso yo creería que es más o menos según las latitudes y según las regiones. Entonces, ¿por qué me interesa saber en qué días está un brote rojizo que está de apenas 2, 3, 5 centímetros y llega a una longitud de 45, 50 centímetros con una madurez? Porque finalmente eso me marca que deja de ser un efecto sumidero la hoja. En este estado, como lo vemos acá, rojizo, es un efecto sumidero. Una vez que ya empieza a madurar, como las otras hojas que vemos acá, eso significa que ya es una hoja fotosintética, que ya me aporta nutrientes, que ya me enriquece el árbol, y si esto fuera un árbol productivo, significa que me está alimentando la fruta que yo pueda tener. Antes de que esté rojizo, significa que es un efecto sumidero, me consume mucho nutriente, me consume mucha energía del árbol. Entonces nosotros debemos de entender esas fechas, debemos de entender cuánto crece,
Y eso, como les repito, no nos toca más que caminar campo, anotar fechas y ser disciplinados con esta toma de información para que no se nos pierda información y esto nos permita tomar decisiones desde el punto de vista de nutrición, qué es lo que yo voy a aplicar en ese momento. Caída fisiológica. ¿Qué es importante en caída fisiológica? Pues como hemos visto, la mayoría México, Perú, y si vamos a Israel, y si vamos a California, y si vamos a Nueva Zelanda, si vamos a Australia, toman data. ¿Por qué? Y hay fenología donde muestran caída fisiológica. Y dentro de la fenología que nosotros planteamos también vemos caída fisiológica, que ocurre, por ejemplo, de flor principal, ocurre en los meses de mayo, junio, en flor traviesa, ocurre en los meses de septiembre, octubre. ¿Por qué tengo que tomar esto dato importante? Para saber en qué época del mes me cae más fruta, tengo mayor cantidad de aborto, y este aborto es un tema, entre comillas, natural, porque hablamos de que un árbol con alta producción, tenemos de 300 a 350 frutos por árbol, podemos hablar fácilmente, pero cuando cuaja y está en ese estadio, como vemos en la foto, podemos contar en el árbol fácilmente, si podríamos hacer un conteo, más de 10.000 frutitos, más de 10.000 frutos cuajados. Y esto hay un aborto natural que puede caer, pero debemos de medir. Nosotros por lo menos una vez por semana debemos de tomar algunos árboles y saber cómo está esa caída fisiológica. Y eso tiene un inicio que empieza, obviamente es una curva, que empieza abajo, luego tiene un pico y luego desciende. Y debemos de hacer un monitoreo de esta caída fisiológica. ¿Por qué? Porque si ocurrió un inicio, llega al pico y empezó a descender, y de pronto por un evento de fertilización o una aplicación que yo haya podido hacer de algún nutriente, veo que esa caída fisiológica de que ya estaba descendiendo vuelve a incrementarse, pues ahí preocupémonos, porque realmente es un indicador de lo que estamos haciendo algo mal, de que pude haber metido, por ejemplo, más nitrógeno, como les puse el ejemplo anterior, que estoy en poda, estoy desarrollando y digo, voy a meterle nitrógeno y no vi la parte fisiológica que también tengo cuaja. Y puedo incurrir en hacer y incentivar que el árbol haga un mayor aborto de fruta. Es importante llevar este control. Luego tenemos el tema de conteo de frutos. Esto ya es un poco más para un tema de rendimientos, de producción, de saber si tengo árboles con 50 frutos, o si tengo árboles con 100 frutos, o si tengo árboles con 300 frutos. Esto es importante porque en aguacate, en palta, hablamos de una tremenda y alta variabilidad genética. Y puedo tener un árbol de 200 frutos y al costado un árbol de 20 frutos. Entonces, es importante tener este mapeo, hacer este conteo, porque finalmente a mí no me conviene dentro de mis fincas, a nosotros no nos conviene dentro de nuestras fincas, dentro de nuestro fondo, dentro de nuestros campos, tener árboles con poco o casi nada de fruta, pues son árboles con bajo potencial productivo, que realmente deberíamos de empezar a verlos, de hacer un tema de resiembros, de restitución de estos árboles. También importante el tema de diámetro polar ecuatorial para ver un tema de crecimiento de fruta que nos permita a nosotros saber cómo viene esa tasa de ganancia de crecimiento a través de estos diámetros polar, que por ahí nos puede dar una incidencia de un tema de pronóstico de producción de fruta. Hay latitudes y esto se puede, con esta data, más la data climatológica, en algunas regiones como Perú, por ejemplo, se han hecho algunos algoritmos con algunos estadísticos que se puede proyectar una distribución de calibres, o se puede proyectar unos kilos a tener en el campo. Esto es algo muy importante. En un inicio, a nosotros, agrónomos, técnicos, a veces nos cuesta entender, pero es a donde debemos apuntar, a la innovación, al uso de tecnologías, al uso de algoritmos que nos permitan ser más exactos en nuestras proyecciones dentro del manejo de nuestro cultivo. Y como un tema edáfico, pues ya yo creería que la mayoría lo hace, y casi es más general hacer esto cuando compramos una finca o cuando entro a sembrar un lote nuevo. Por práctica, casi todos hacemos un tema de análisis de suelo. Importante realmente a la realidad Colombia hacer este análisis de suelo, ya que, como dije, son laderas,
son zonas de potreros en las cuales hemos encontrado, y por la realidad geográfica, en algunos sectores tenemos grandes problemas con un tema de acidez, con un tema de alto contenido de aluminio. Beneficios después de esto, tenemos también suelos con 10-12% de materia orgánica, lo cual es muy enriquecedor hacia el suelo. Entonces debemos de hacer un análisis del suelo por lo menos una vez al año para saber cómo está nuestro suelo, para saber qué es lo que tenemos y cómo termina después de un año de producción, después de un año de que el árbol se nutrió, absorbió ciertos nutrientes, y poder entablar un plan de enmiendas, poder entablar un plan de nutricional en base a lo que tenemos en el suelo. Importante los análisis foliares y los análisis de frutos también, no solamente quedarnos en el análisis foliar. El análisis foliar nos da un indicador importantísimo del estado de, o qué es lo que todo lo que nosotros estamos aportando de manera orgánica, aportando de manera mineral a través del suelo, a través de aplicaciones foliares, entender cuánto de lo que aportamos el árbol realmente lo está tomando y poder identificar algunas deficiencias para hacer algunas correcciones. Importante también hacer análisis de fruto, en el medio nutricional de fruto, porque finalmente en el fruto, valga la redundancia, es el último fin, lo que obtenemos nosotros, lo que comercializamos, lo que vendemos y lo que finalmente se transforma en una ganancia, en unos ingresos hacia nuestros bolsillos. Entonces, importante hacer estos análisis para entender en cómo estamos y qué es lo que realmente está aprovechando el árbol, y en base a eso poder hacer algunos planteamientos de mejoras si es que encontraríamos algunas deficiencias dentro de estos análisis que hagamos. Hacer monitoreo de fertilización. Actualmente hay empresas que ofrecen este servicio de monitoreo de fertilización. ¿Esto en qué consiste? En poner unas sondas en el suelo para ver cómo el agua va infiltrando, cómo se mueven los nutrientes en el suelo, para asimilar y poder ver cuánto de esto la raíz puede estar extrayendo, puede estar absorbiendo, cuánto el árbol puede estar siendo productivo. Adicional en este monitoreo de fertilización, realmente amarra todo el tema de análisis foliar y frutos, que podemos hacerlo mes a mes para nosotros lograr entender y hacer mejores planes de fertilización, mejores planes de nutrición. Importante en tema de hacer algunos mapeos, como dije, se pueden usar el tema de drones. No cerremos y no caigamos en decir, no, la tecnología no, pues la tecnología está y está para usarse. El tema de drones, el tema de imágenes de NDVI, importantísimos para poder hacer todo un mapeo y identificar zonas altamente productivas, zonas en las que no son altamente productivas, y debemos de hacer alguna mejora a través de abono verdes, a través de enmiendas orgánicas, y mejorar el tema suelo, que es principalmente nuestra base y donde estamos totalmente abocados a desarrollar nosotros. Bueno, esto ya realmente, como dije, el tiempo queda realmente corto para abarcar un tema muy amplio. Sinceramente, el tema de nutrición es tan amplio. Espero que estas pautas que les he dado el día de hoy, que les he compartido el día de hoy, muchos ya la estén haciendo. Me alegraría bastante que se esté haciendo ya, y si no, o lo están haciendo, pues empecemos a hacerlo porque nosotros, como repito, no debemos de hablar de nutrición o de fertilización así a la ligera y ya, digamos, apostamos por aplicar uno y otro producto y creamos que esto nos va a salvar y que esta aplicación nos va a mejorar el suelo como por arte de magia. Realmente eso no ocurre. Realmente lo que necesitamos es entender la fenología, entender nuestros árboles, entender cómo está nuestro suelo, hacer planes de mejoras, planes de manejos de regeneración de suelos, planes de manejo de conservación de suelos, para que en forma continua veamos una mejora y una mejora tanto en el suelo y por ende una mejor producción, que es lo que buscamos, con una muy buena calidad de fruta, con mejorar nuestros porcentajes exportables. Entonces, eso es el enfoque. Hagamos
seguimientos, monitoreos fisiológicos, monitoreos edáficos para entender fenología de cada zona y poder hacer nuestra nutrición de acuerdo a fenología. Eso es lo que les comparto. Bueno, ya yo he concluido con la presentación y estoy justo con el tiempo, creo yo. Ahí queda mi correo, quedan mis números telefónicos, tanto de Colombia como una línea de Perú, donde tengo un WhatsApp para algunas inquietudes que pueden tener, pero como les repito, ya el tiempo es bastante corto. Yo preferiría que las preguntas realmente las dejemos para el siguiente foro este miércoles, miércoles 4 a la misma hora, podamos hacer este foro. Bueno, acá hay una consulta de Alfonso Nieto, la cual su inquietud es el tema de monitoreo, qué técnicas se usan para el tema de monitoreos, tanto de suelo, foliar, estado fenológica, igualmente en frutos. Como les decía en un inicio, pues realmente esto es muy práctico, Alfonso. En realidad es, como le dije, tomar lápiz y papel y empezarse a tomar datos de fechas, datos de mediciones en cuanto a longitudes, por ejemplo, en tema de desarrollo del flujo vegetativo, en flor, fechas de flor. Para el tema de análisis de suelo y foliar, pues como técnicas, las que realmente en suelo importante identificar, digamos, unas zonas iguales en cuanto a condiciones físicas del suelo, que veamos que tiene el mismo cultivo, tiene los mismos pastizales, y de esto hacer muestras, una muestra compuesta, y esta muestra compuesta sacar una sola muestra, enviar al laboratorio, en cual nos haga un análisis físico-químico completo. Los estados de foliares igual, hacer análisis. Como hay empresas que te brindan este servicio fácilmente. Bueno, Ángela Giral nos pregunta si alguna empresa, pues actualmente Green Superfood está trabajando con SGS, que está haciendo este tema de monitoreo de fertilización. María Dolores Otalvaro nos pregunta que el manganeso, alguna recomendación, perdón, se me fue la pregunta acá. ¿Qué tan importante es el manganeso para el cultivo de aguacate? Pues realmente hablamos de nutrición de elementos macros y elementos micros. No lo he puesto dentro de, he puesto magnesio, pero manganeso, por lo general, los foliares o el tema de algas tienen un contenido de estos productos, pero el manganeso es uno de los elementos que debería de estar presente. No es un elemento importante en cantidades, pero sí es primordial. Entonces, dentro de estas aplicaciones que hagamos o fertilizaciones foliares, debemos de considerar que tenga algún contenido de manganeso también. Acá Carmen Potosí nos pregunta en relación a la aplicación de enmiendas, la fertilización y la fenología, ¿qué podrías recomendar en cuanto a frecuencias? El tema de fenología, como dije, hay que hacerlo todos los años y en cada flujo vegetativo debemos de tomar nota. En cuanto a flor, pues si tenemos flor principal, flor traviesa, saber identificar qué floración es y medir todos con esa frecuencia. El tema de enmiendas, según el estado de suelo, según los análisis que tengamos, pues podemos hablar de 3 a 4 enmiendas al año, dependiendo de la complejidad que tengamos en el suelo. Si tenemos un suelo con una acidez muy alta, por decirlo en términos así, con demasiados ácidos, pues podemos estar hablando de 4 enmiendas. Gina Turriago pregunta, ¿qué importancia tienen las fuentes fertilizantes que se usan en aguacate? ¿Afectan en algo? Pues finalmente la afectación o no de la fertilización, pues usamos, estoy diciendo, fuentes minerales y orgánicas
Obviamente las minerales están apuntadas a una absorción muy rápida, que son asimiladas muy rápida hacia el árbol, entonces no estamos hablando de que puedan ocasionar alguna afectación. Y lo otro es de que hagamos un tema más orgánico, justamente para ser más amigables con el suelo, para hacer un tema de regeneración de suelo, de restitución de nutrientes de forma natural. Bueno, hay muchas preguntas y sé que están ahí. Realmente les agradezco la convocatoria. Espero haber cubierto algunas expectativas. Estaré atento a las demás preguntas que seguro a través de AgroClick, perdón, nos van a hacer llegar, y nos estamos contactando el próximo miércoles para resolver la mayoría de estas preguntas. Muchas gracias por la participación. Saludos a todos, que tengan buenas noches.